Hola, aquí vamos a exponer el tema de la violencia en el discurso de Carlos Barral, poeta de la generación del 50. Yo soy Iván Rojas Pascual y pertenezco a la Escuela de Doctorado de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, Doctoral School, Catholic University of Valencia, San Vicente Mártir. La violencia está presente en el arte occidental desde el Paleolítico y nunca ha dejado de estarlo. Pero algunos momentos memorables sobre la violencia se retratan en la película La chaqueta metálica de Kubrick o en la narración filosófica Vigilar y castigar de Foucault. Recientemente se ha retratado la violencia en un arte como el cine. Y se puede decir que la violencia en el cine se populariza en los 80 y se critica en los 90, aunque ya existían los westerns y en el cine bélico de las décadas anteriores. Ejemplos de cine de violencia son El Padrino, Apocalipsis Now de Ford Coppola, Rambo Acorralado de Kovchev o Reservoir Dogs y Pulp Fiction de Tarantino. Se puede afirmar que el tratamiento de violencia es distinto según el autor, ya que Coppola analiza la violencia, Kovchev la populariza y Tarantino la ridiculiza. Sin embargo, es en los 2000 cuando se incrementan las ventas de libros con violencia, como es el caso de las historias que componen la saga Millennium. Este conjunto de novelas compone una obra escrita inicialmente por el sueco Stieg Larsson y que se cataloga literariamente con la etiqueta de noir nórdico. Por tanto, estamos ante una nueva formulación de la novela negra para unas obras con un carácter distinto y además, estas novelas son llevadas al cine donde se puede comprobar su tono más violento respecto de otros relatos de misterio. Estas otras historias pueden ser libros como los de Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, porque son ambas novelas de misterio, que se clasifican en el primer caso como Cozy Mystery y en el segundo como Whodunit. Es un subgénero homólogo a la novela policíaca de aquí. Hay que decir que la violencia en la literatura siempre ha sido una de las características principales y es un rasgo de muchas novelas que es acompañado por la relación de amor del protagonista. Para continuar con el estudio de la violencia en la poesía barral, hay que empezar por definir el concepto, ya que según la Real Academia Española, violencia sería proceder de modo contrario al natural. También hay que decir que el uso ordinario actual del lenguaje entiende la violencia como la agresión ejercida sobre una víctima. En cambio, en la poesía de Carlos Barral se puede hallar como contenido de esta el amor y el mar. Entre sus personajes destacan la amada y el marinero, su nieto y los animales, pero la violencia como tema no está presente en la obra poética de Barral. Se debe considerar que Barral ocasionalmente alude a la guerra, sin extenderse en el fenómeno y sin desarrollar estéticamente otras formas de violencia como la producida por el terrorismo, el narcotráfico o la violencia de género. El recuerdo de Barral es el de un poeta con una obra complicada y barroca. También es conocido el vínculo del poeta catalán con el poder, ya que acabada la dictadura franquista, Barral participó de la actividad política ingresando en las filas del Partido Socialista. De hecho, ocupó dos cargos en instituciones políticas como los de senador y parlamentario europeo, a pesar de que hasta ese momento su actividad había sido exclusivamente literaria. De todos modos, estos datos biográficos sobre el poeta español son insuficientes para explicar la clase de discurso que sostuvo en sus poemarios respecto de la violencia. Además, hay que advertir que bajo el régimen franquista no había una libertad creativa absoluta para el autor. No se han realizado estudios sobre si Barral narró poemas con contenido o con lenguaje violento, y entonces la cuestión de la violencia en la poesía Barral es novedosa. En este estudio se indaga en el tipo de discurso que elabora Barral en su obra poética, en relación con la violencia. Y además esta investigación servirá para reflexionar sobre cómo se entendía la violencia por parte de un poeta como Barral. Esa comprensión se puede alcanzar por medio del discurso poético del mismo autor, y por ello es interesante el análisis de la violencia en su obra poética. De este modo, este trabajo se vincula con los estudios de Emilio Luis Ramón García, siendo dos ejemplos de ello intertextualidad y percepción de la historia reciente. Rey recibe, de Eduardo Mendoza, y Naturaleza casi muerta, una novela negra de campus en clave pictórica y filosófica. En los poemarios de Barral destacan algunas temáticas sobre otras, aunque las más memorables son el amor y la mar, y por ello es desconocido si el poeta catalán produce un discurso en el que se pueda reconocer una violencia. Con el fin de averiguar estas cuestiones del contenido poético, se va a analizar un poema de Barral llamado Los Pepe y el verano, en el que el poeta expresa un amor platónico e infantil y que se recoge en el libro 19 figuras de mi historia civil, aunque no se reconoce en él una violencia real, ya que se entiende que para ser tal debe ser activa y objetiva. En una larga introducción, el autor nos sitúa en un colegio en el que el protagonista siente el deseo de abandonar el espacio en el que se halla como muerto, y que no es otro que el colegio. Sin embargo, el autor en su recuerdo logra salir de allí en una excursión con sus primas, siendo este trayecto al bosque
cuándo y dónde el poeta accede al amor. En la lectura de este poema se concibe primeramente la historia de amor en versos como ¿recuerdas en la fuente solos que tú bebías colgando tu cintura de mis brazos? Aunque más adelante se observa de nuevo la descripción de un gesto lleno de afecto en el verso que en las noches azules, en la playa, se oyen crecer de cerca los cabellos. Hay que decir que avanzado el poema, el autor en su yo ficticio expresa sentirse intensamente triste al decir que comprendí que era grave, gravísimo estar muerto, estar presente. En este momento, Barral muestra la ambigüedad que se da entre la pena en su mente y la aventura estival del mundo porque esta bellísima paradoja entre humano y realidad se anticipa al desenlace del poema y explica el conflicto psicológico de depresión que padece el protagonista. Finalmente el personaje retorna a su sentimiento habitual, de libertad que se comprueba al leer el verso. Nos queda tanto por hacer en cada día, de libertad en cada hora, libre, por ejemplo. Es sin duda un poema complejo de Barral, dado que en él se expresan emociones variadas que van del sometimiento pasando por el amor hasta llegar a la libertad. Para concluir, hay que admitir que en relación con la violencia no existe más que de un modo subjetivo al incorporarse al poema por medio del sentimiento, y además hay que reconocer que no puede considerarse violencia el estado de ánimo del protagonista del poema cuando se halla cautivo entre las paredes del colegio. Es evidente que no se llega a expresar una violencia real en este poema. Sin embargo, se muestra que el amor es un concepto empleado por Barral para la composición de algunos de sus poemas, siendo esta pasión una de las claves de su dictum poético. Hasta ahora se ha comentado la posibilidad de que Barral silenciase un vocabulario o una perspectiva propia de la violencia. Sin embargo, tras la lectura de gran parte de su obra se puede decir que su discurso sobre la violencia existe. De hecho, puede limitarse a 2 o 3 poemas en que la narración adquiere cierta agresividad, como en los poemas Las alarmas o Sangre en la ventana. Se puede considerar que Barral llegó a elaborar un discurso sobre la violencia en ciertos poemas, y puede entenderse que tan solo empleara esta cuestión como un recurso literario. Por este motivo es interesante analizar el poema Las alarmas para comprender que este discurso violento es muy realista, ya que por la lectura del resto de poemas se sabe que no es frecuente el discurso violento. Sí es cierto que en este poema se advierte un lenguaje violento como en se disputaban un espacio inmenso, y hay que informar que se trata de un verso sujeto cuyos sujetos son los hombres libres y el espacio se remite al Sudán anglo-egipcio del cuarto verso del poema. Este territorio del que se habla se trata de una administración en Sudán compartida por británicos y egipcios, aunque en la práctica el poder lo ejercía Reino Unido solitariamente. Posteriormente, el autor permite entender al lector que el lugar en el que suceden los hechos del poema es un aula, y esta idea queda demostrada en los versos de un grito. Las gafas del profesor centellaron en medio del aula. A continuación se reitera el autor en un discurso violento basado en la metáfora que une la idea de profesor con la de tirano al decir, los hombros del dictador oscurecían el color del mapa. Una prueba más de que en este poema el poeta utiliza un lenguaje violento es el verso, si se podrían ver los bombarderos. Y estos versos permiten pensar que Barral se refiere a sus propias experiencias en relación con la Guerra Civil Española. Aquello se pueden explicar con los sucesos acaecidos en marzo de 1938 en Barcelona, dado que aquel mes la ciudad fue bombardeada por parte de la aviación legionaria italiana en favor del bando franquista. Si se torna a la cuestión del profesor, se puede observar que Barral admite cierta hostilidad a los adultos, y además los versos «Cuando se es niño se pierden fácilmente los respetos» concede veracidad a la interpretación de la existencia de alguna animadversión de los infantes contra los mayores, más cuando el autor afirma que «medíamos su fuerza cara a cara, sacándoles la lengua haciendo». Ahora se puede entender que el discurso violento de este poema es útil para expresar la ira de los niños en la escuela, pero también en sus hogares, como se dice en el verso, y aún más en los amargos antros de nuestras familias demacradas, que compone el desenlace del poema. Se puede afirmar que en Las alarmas Barral narra un suceso que vivió en un día de escuela, ya que el autor lo explicita en el verso dulce y encogido éramos la escuela, de aquel tiempo de cambios radicales. También se puede aceptar que el lenguaje empleado al final del poema, sociedades subversivas, brutalidad más inmediata y fuerza del castigo, denota cierto grado de violencia. Para finalizar, hay que reconocer que existe un discurso violento empleado para enfatizar la oposición de los alumnos a su educador,
También para referir a la desobediencia a sus mayores que se expresa con el gesto de sacar la lengua por parte de los niños. Hay que asumir que el lenguaje violento es marginal en la obra de Barral, porque son escasos los poemas de esta índole. Y al mismo tiempo, este poema analizado expresa la violencia efectiva que un niño puede llegar a conocer en este mundo. En este caso, la violencia es un recurso literario, porque se trata de una hipérbole al ser una violencia de los niños hacia los mayores. Sin duda, lo principal en las alarmas es el reconocer la experiencia bélica vivida por parte de una generación de niños españoles y advertir que la violencia ficticia tiene una sólida base empírica. Ha sido el análisis de gran parte de la obra de Barral el que ha permitido conocer cómo desarrolla este autor la cuestión de la violencia. Hay que reconocer que una impresión superficial de la obra de Barral puede conducir al lector a creer que existe una censura literaria en la España de aquellos años y que Barral en la mayoría de sus poemas autocensura la violencia como contenido poético. Sin duda, la Guerra Civil Española sucedió en la infancia del poeta catalán, y aunque Barral no emplea un discurso violento, en su poesía procedió a escribir algunos poemas sobre la guerra. La guerra civil no queda omitida en su obra, y por tanto su historia no es una elipsis poética, pero no hay un desarrollo de la guerra civil como tema en su poesía. La violencia tampoco es un tema de su dictum poético, ya que otras son las cuestiones que subrayan en su obra, como el amor, el mar y la muerte. La obra poética de Barral carece de una crítica hacia el hecho de la violencia en toda su diversidad, porque la guerra no es el único modo de presentarse esta, dado que la violencia de género o el narcotráfico forman parte del fenómeno sin poder ser incluidos en el concepto limitante de guerra. De todos modos, se considera que puede ser interesante estudiar la poesía española de los años 50 en relación con la violencia, porque no cabe duda de que estos poetas han podido ser testigos de un suceso bélico cuyo estudio es importante. Muchas gracias.